99.7 Noticias en entrevista. Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Ya se encuentran aquí en cabina, están con nosotros Juventino Lamas Guzmán. Él es juez de distrito y que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, juez? Bienvenido. Bien, gracias, muy amable. Déjeme saludarlo para la cámara otra vez. Gracias. Porque, pues, aquí la formalidad ante sí, todo, ¿no? Y está con nosotros también el magistrado de circuito, Joel Fernando Tinajero. ¿Cómo está, magistrado? Buen día. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenidos, están en casa. Y bueno, ya estábamos platicando con el colega Miguel Bobadilla, también de colega de la prensa, sobre pues esta polémica, paquete de propuestas que le han llamado a nivel nacional el famoso Plan C. Promovido desde Palacio Nacional, impulsado por el presidente de la República, impulsado por todo Morena, aceptado por Claudia Sheinbaum, y que sin lugar a dudas del famoso Plan C, lo que destaca es la reforma al Poder Judicial, ¿sí? Ellos hablan, magistrado, de que en el Poder Judicial hay corrupción, lo dicen con todas sus letras, y acusan a jueces, y acusan magistrados, dice, son corruptos, y la forma de limpiar la corrupción es que sean electos por voto directo. Y ustedes han dicho, momento, que no se nos acuse primero, que se presenten pruebas o que nos denuncien, porque no hay nadie en la cárcel ni siquiera, ¿no? Claro. ¿Qué análisis hacen de manera inicial, magistrado? De entrada, como bien lo dice, son imputaciones que no tienen un sustento demostrativo, seguramente para legitimar más esta pretendida reforma, el estar pues haciendo una serie de señalamientos, insisto, sin prueba, como lo está recalcando, pues no tiene otro fin más que desinformar precisamente de nuestra función y llevar a cabo esta reforma que, valga decir, pues realmente viene a marcar un retroceso en la administración de justicia. 50 tenemos que, como bien lo dicen ellos, pues por mandato del pueblo, hace ya más de 30 años, se decidió, porque el pueblo así lo pidió, que se tuviera mejores juzgadores, mayor capacitación, mayor profesionalismo, a través de concursos de oposición, de una serie de procedimientos que dieran seguridad precisamente de que las personas designadas y no electas fueran los más precisamente capaces para desarrollar y desempeñar esta función. Sí. Entonces, en ese sentido se crea esa reforma constitucional. Posteriormente, ya en esta administración vuelve a reformarse las normas para dar todavía mayor sustento a esta carrera judicial, que es precisamente a la que nosotros seguimos para poder llegar a los puestos que tenemos, y se refuerza esta carrera judicial precisamente porque así lo está mandando el pueblo, para que haya mejores juzgadores. Y de repente, de un año para cada año, una reforma de tal magnitud en donde ya todos somos corruptos, ya todos no hacemos lo que nos manda la Constitución, y simple y sencillamente por generalizar algunos casos que, insisto, pues no hay demostración alguna. Entonces, pues sí me parece muy grave, y sí por parte de nosotros pues no ha habido esta expresión, el aclarar lo que hacemos y cómo lo hacemos, para que toda la población tenga pues otro referente también. Sí. Nada más tienen los referentes que pues todos sabemos, se dan en la mañana, se ponen a despotricar una serie de cosas sin sustento. Cuando se les imputa a ellos algo, se exigen pruebas, y con nosotros no, es simplemente este juez es corrupto y todos somos corruptos. Yo tengo 36 años en la carrera judicial. Me ganó, eso le iba a preguntar. ¿Cuántos años tiene usted? 36 años, inicié cuando pues todavía no estaba implementada la carrera judicial, pero ya desde aquel tiempo nos hacían exámenes los titulares con quienes estábamos trabajando. Entonces, en esa medida, pues mi expediente administrativo no tiene
ninguna observación en algún sentido de corrupción o algo. Entonces, Sí. pues precisamente el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la investigación que hace tanto de las personas internas que decidimos seguir la carrera judicial para llegar a estos puestos, como de personas externas, pues claro que viene una investigación precisamente atendiendo a lo mandado por el pueblo y que se plasmó en la Constitución. Entonces, pues nosotros somos los primeros en reconocer que quienes deciden todo esto, pues es el pueblo. Claro. Y a eso nos apegamos. Pero de repente decir viene una reforma en tal sentido es como estar mencionando que el pueblo se está equivocando en todo esto. Creo que es un sinsentido y no cobra mayor sustento. Bueno, esta es la precisión, ¿no? Pero muy Claro. importante que ahorita que comente el señor juez lo pertinente, pues sí aclarar un poquito, si el tiempo nos lo permite, de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Claro que sí, con mucho gusto. Señor juez, ¿usted cómo analiza el tema? ¿Qué le parece esta propuesta? Ustedes también, los jueces, son señalados de corruptos. Sí, efectivamente, con mucho desánimo observamos que a veces esa carrera y abono un poquito en lo que el señor magistrado establece. ¿Cómo llegamos a ser jueces o magistrados? Esa es una de las cosas bastante importantes. No nos elige el pueblo, evidentemente no, en este esquema que tenemos de designación. ¿Cómo llegamos a ser? La mayoría de quien llega a ser juez llega trabajando desde los peldaños más pequeños de la función que se realiza en el Poder Judicial de la Federación. Hay quien, siendo estudiante de la carrera de abogado, entró a trabajar como auxiliar en esas áreas y que después de haber sido abogado consigue alguno de los nombramientos como oficial judicial, que es la primera de los peldaños que existe dentro de la carrera judicial. Posteriormente llega a ser actuario, que es el que va y hace las notificaciones, el que va y hace las diligencias que requieren comunicación a las autoridades y a las partes, con más esfuerzo y con concursos de oposición donde nos hacen exámenes rigurosos, donde participamos con la mayoría de la población que es abogado, llega a ser secretario y posteriormente, después de ser secretario, hace un concurso de oposición. Pongo el ejemplo de su servidor. Sí. Yo tengo 21 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Okay. Dentro de todos estos años que he trabajado en el Poder Judicial de la Federación, los últimos 2 años y medio he sido juez de distrito especializado en materia de trabajo. Y yo les voy a decir cómo llegó el concurso en el que yo participé, que fue en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia y aún en plena pandemia nos hicieron exámenes rigurosos a través de medidas de sana distancia y consiguiendo que primero pasábamos un examen escrito, donde participamos 2,000 personas y donde solamente de esas 2,000 personas quedamos alrededor de 150 personas, que después de haber hecho ese examen escrito y obtener las mejores calificaciones, conseguimos además pasar un examen que era generar un proyecto de resolución de cero. Le dan a usted una hoja en blanco, le ponen frente a una computadora, le ponen un caso práctico, le dan el expediente con las constancias, usted revisa las constancias y de cero, solamente con acceso a jurisprudencia y a ley, usted genera un proyecto de resolución en 6 horas. Y eso se lo evalúa un comité específico que existe en el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Escuela de Formación Judicial. Ya que pasa también ese nuevo filtro, luego le hacen un examen como si estuviera defendiendo una tesis, donde por insaculación usted toma un tema, lo observa, define cuál tema le toca, lo tiene que desarrollar en determinados minutos y 3 personas, un consejero de la Judicatura Federal, que por cierto algunos de ellos son nombrados por el legislativo y por el ejecutivo. ¿Sí me explico? Esta es una cosa importantísima. ¿Sí? Un académico del Instituto de la Judicatura, entonces ahora Escuela de Formación Judicial, y un juez que se encuentra ratificado o una jueza que se encuentra ratificado, evalúan sus respuestas y le ponen a usted una calificación. Entonces, después de todos estos exámenes tan rigurosos, se genera la lista de vencedores. Es así como llegamos a hacer el concurso donde yo participé hace 3 años o más de 3 años, que fue en 2020. Ahí me escribieron hasta 2021, tuve que esperar un tiempo para que hubiera un espacio para inscripción aquí en Colima. Sí. Porque los concursos son nacionales y la mayoría de la gente no somos de acá.
Alguien puede pensar, oiga, pues es que es muy fácil que se conozcan ahí en Colima los abogados. Yo les digo, yo no soy de Colima, tengo 2 años y cachito viviendo en Colima. Claro. Y yo no tengo ninguna relación, ningún tipo de condición específica que haga pensar que yo, por conocer a alguien, pueda favorecer las condiciones. Es decir... Pero usted ya está señalado de corrupto, a pesar de todo, pues, ¿no? Sí, de manera general. Tristemente. Sí. Sí. Y si usted va y pregunta, porque existe forma de preguntar cuántas quejas hay en mi contra, Claro. verían que si existió alguna queja, se declaró infundada y se acabó. ¿Por qué? Porque las partes están también inconformes con las decisiones que tomamos nosotros. Es decir, esto es muy importante. Los jueces no somos de ninguna manera, somos particularmente famosos, ¿sí? Ni somos vistos bien por las partes a veces. Sí. Porque ayer dicté 2 sentencias donde determiné que una parte tenía la razón y otra parte no tenía la razón, sí. ¿no? Y entonces la parte que le di la razón, pues aplaude mi decisión. Pero la parte a la que yo no le di la razón, esa me va a tachar de decir, es que quiso favorecer a la otra parte. Claro. Esta es la parte donde nosotros, y por eso vemos inviabilidad en la elección, porque la única manera de tener jueces que garanticen los derechos de las personas es que no dependamos de si somos populares y si alguien nos apoyó para llegar a los determinados escaños. Tiene que ser producto del esfuerzo. Se ha demostrado que esto ha funcionado. Y hablamos por el Poder Judicial de la Federación, que además de ello hemos recibido en los últimos al menos 2 años, recortes presupuestales terriblemente fuertes y escandalosos, que han generado obviamente pues que también limitemos el número de crecimiento de tribunales. Sí. El problema que hay no es que de manera injustificada se señale que somos corruptos. El problema es que el pueblo necesita justicia más pronta y expedita. ¿Y cuál es la forma de darle justicia más pronta y expedita? Pues es evidentemente otorgándole de mayor presupuesto material para generar nuevos órganos jurisdiccionales, mayor número de jueces, más secretarios y actuarios, para que exista una mayor cantidad de jueces por cada habitante. Está espantosa la estadística con relación a lo que la OCDE ha determinado como con el número de jueces que se requiere por habitante. Y nosotros en México somos de los países que tenemos menos jueces por habitantes. Cabe decir, yo soy el único juez laboral federal en Colima. Es decir, yo tengo que atender la totalidad de los asuntos que son de aquellas industrias extractivas y de hidrocarburos, textiles, de cuestiones mineras, sí. Todo lo que ocurre en el puerto, todos los problemas que pasan en el puerto, los de autotransportes, todos esos son asuntos que corresponde ver a mi jurisdicción. Y yo soy el único juez en Colima que empieza a crecer enormemente el número de asuntos, con un nuevo sistema de justicia donde los juicios son orales, donde yo tengo que atender todas las audiencias de manera personal porque es un mandato que la norma establece. Nosotros fuimos creados, por ejemplo, y ahorita es muy importante este tema de la elección de jueces. Fuimos creados los jueces laborales que sustituimos a las juntas de conciliación y arbitraje, porque a través del Tratado de Libre Comercio que conocemos, el TEMEC, sí, el TEMEC, se estableció la necesidad de que hubiera jueces especializados para atender las controversias de naturaleza laboral. Por esa razón, se generaron concursos abiertos a la ciudadanía. Ahorita hablamos de legitimidad. O sea, ¿quién los nombra a ustedes? Pues nos mandan una convocatoria abierta y nosotros participamos. Y cuando nosotros participamos, mostramos nuestras habilidades para efecto de determinar que somos los más idóneos para el puesto, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que sí es importante que el pueblo reflexione. ¿Cómo llegamos nosotros a este tipo de cosas? O sea, no hay dedazo, no hay designación. Antes de yo entrar a la carrera judicial hace 21 años, yo no conocía a nadie en el Poder Judicial. ¿Sí me explico? Sí, claro. Lo hice a través de un concurso interno, porque además yo entré como asesor jurídico, que es otra figura que existe, donde existe defensa gratuita al interior del Poder Judicial, que para mí también debe ser un área de atención prioritaria. Hay que darle más asesores y más defensores públicos que gratuitamente atiendan a las personas, porque uno de los reclamos más importantes es que los ciudadanos no encuentran quien les ayude con sus problemas legales. Eso creo que ahí es donde debemos de centrar el tema de la reforma. El tema de decir que somos corruptos, yo invito a quien considere, vaya, consulte para ver porque si se nos ha sancionado a los que estamos aquí presentes por una cuestión que tenga que ver con un acto de corrupción. Y yo le aseguro que no estaríamos platicando con ustedes el día de hoy ostentando el cargo que ostentamos.
Claro. porque efectivamente no existe ninguna condición específica de eso, ¿no? Miguel, está con nosotros Miguel Bobadilla también, ya estamos platicando con él, periodista. Pues aquí tenemos a dos representantes, Miguel, tanto al juez Lamas como al magistrado Tinajero, del Poder Judicial, que son los señalados, ¿no? de esta reforma, ¿no? Sí, interesante lo que nos explican el proceso con cómo llegan, lo que piensan de esta reforma. Y a mí me gustaría también, uno habla de la reforma a nivel de análisis y nos quedamos ahí en cierta información que tenemos, pero la gente a lo mejor no logra entenderlo. Yo quisiera preguntarles cuál sería el riesgo más palpable para la gente en el caso de que llegara una reforma de esta naturaleza. ¿Dónde lo sentirían las personas? Las que tienen un asunto ahí en los juzgados, las que necesitan de los servicios que prestan ustedes. ¿Dónde sentiría esta parte? ¿En una falta de capacidad o de capacitación del personal? ¿O dónde dices, aquí están los efectos de la reforma? ¿Dónde creen ustedes que podría ser? Sí, claro. Para mí sería esencialmente en la imparcialidad, que es uno de los principios que anima la función jurisdiccional, propiamente de los jueces de distrito y magistrados de circuito. ¿Por qué se perdería esta imparcialidad? Precisamente porque esta elección de ciertos jueces, ¿verdad?, que finalmente voy a dar por hecho que se van a recibir todas las propuestas de personas que las hay capaces, ¿verdad?, fuera y dentro del Poder Judicial de la Federación, pero igual también, ¿por qué no estamos, si están cuestionándonos, qué solvencia tienen algunos legisladores de honorabilidad para poder nosotros estar confiados en que efectivamente se van a proponer a las personas capaces, ¿verdad?, para esta función? Con todo respeto, yo por los medios de comunicación pues he sabido muchas cosas de los señores legisladores, principalmente de los que están a la cabeza de todo esto. Entonces, propiamente es una elección de participantes. Asumo que van a ir personas muy capaces, ¿verdad?, pero que dentro de lo que es la función jurisdiccional, pues lo que mencionaba, prácticamente la carrera judicial es esencial. Un médico, un profesor, pues previamente se está en continua práctica de lo que va a hacer, ¿no?, para poder llegar a tener una especialidad, su especialidad, en fin. Igual sucede con los juzgadores, y en ese sentido se dispuso esta carrera judicial precisamente para que pudieran ser designados, ¿verdad?, las personas realmente capaces, que a través de estos concursos de que estamos hablando, pues puedan ya obtenerse un filtro que, insisto, fue el que en su momento la propia población así lo quiso. México venía teniendo un desajuste en impartición de justicia. Sí. La exigencia del pueblo es: implementa mecanismos para tener jueces más capaces. Pues ahí está la carrera judicial. ¿Y qué empieza a hacer esto? Pues obviamente a instituir una escuela en donde nos empieza a capacitar, porque nuestra capacitación es teórico-práctica. Es decir, vamos a la escuela, vamos a cursos, tenemos que enfrentar exámenes para poder estar obteniendo los reconocimientos de esos cursos, y finalmente, por el lado de lo práctico, tenemos a los jueces y magistrados que nos han antecedido, que nos van orientando en esta técnica del juicio de amparo indirecto, lo cual pues yo veo que pues no se obtendría así tan fácilmente, sobre todo, insisto, si atendemos a que pues realmente se van a elegir a las personas capaces, y aún así el salir de inicio de nuestra carrera daría seguridad para que inmediatamente se acabe la mencionada corrupción, que no está ni demostrada con los 1,600 jugadores que estamos. No dudo y que tal vez por ahí haya alguna persona que
Sí, seguramente, puede estar ¿no? apartándose, pero tenemos los mecanismos dentro de la institución, se han instituido incluso externos, hay una Contraloría externa que nos estamos monitoreando precisamente con declaraciones patrimoniales, en fin, y están pendientes de eso. Entonces, sí me parece a mí que el hecho que se perdería o estaría en mucho riesgo, por ejemplo, es esencialmente la imparcialidad por parte de los nuevos juzgadores, y así va a ser. Déjeme hacer una pausa, señor juez, porque ya nos alcanzó el tiempo, y digo, si aquí tenemos a los que amparan, pero pues también, desde luego, nos regañan los patrocinadores, no saben de amparos, Sí, de acuerdo. Estamos Gracias. platicando esta mañana con el juez de distrito Juventino Lamas y con el magistrado de circuito Joel Fernando Tinajero. Ellos son representantes del Poder Judicial de la Federación, ellos son los directamente afectados de esta reforma que se está impulsando desde el oficialismo, desde la Presidencia de la República y desde el Grupo Parlamentario de Morena, en el famoso Plan C, en este proceso de renovación de jueces y magistrados que quieren hacer por voto directo. Está con nosotros el periodista Miguel Bobadilla también esta mañana platicando sobre este tema. Una pausa y regresamos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos platicando este viernes aquí en cabina con el juez de distrito Juventino Lamas Guzmán y con el magistrado de circuito Joel Fernando Tinajero Jiménez. Ellos son representantes del Poder Judicial de la Federación aquí en Colima. Y bueno, a ver, Miguel, recuérdanos la pregunta que dejaste ahí en el aire para que el señor juez era el que iba a responder. Sí, a mí me parece, lo comentaba hace un momento, que el tema que estamos tratando de la reforma de repente se queda a nivel de análisis con cierta pues complejidad por la cuestión técnica. Lo hablamos, lo platicamos, y compartimos ahí ideas, pero las personas, las personas comunes, de a pie, que no entienden mucho de esta parte, yo sí quisiera como ciudadano saber, oye, y si hacen este movimiento, si esa acción se cumple, ¿a mí en qué me afecta? Si yo tengo en un momento una cercanía, necesito del servicio del Poder Judicial, ¿a mí con qué me voy a encontrar si esto pasa? Ese era el comentario y que quería que nos compartieran aquí nuestros invitados. Señor juez. Gracias, muy amable. Quiero primero indicarle que como está el proyecto de reforma, se pretende, por ejemplo, que de golpe y porrazo, el mismo día, al menos en primera instancia, 1,600 juzgadores federales, magistrados y jueces, dejen sus funciones. Y que al día siguiente asuman la función los que en apariencia serían electos. Caray. Uno de los problemas más graves es que el día, si no mal lo recuerdo, es el 31 de agosto, el día que cesaría la función del próximo año. Sí. Y el 1 de septiembre entrarían en funciones los nuevos. Imagine usted llegar a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, donde existen miles de expedientes y de casos que ya trabajó el anterior juez o magistrado, que ya conoce, que ha estudiado, y llegar e imponerse, o sea, conocer estos casos. Entonces, ¿qué implicaría esto de entrada? Pues la necesidad de un retraso que es injustificado. ¿Sí me explico esta idea de traspolar esto? O sea, eso es uno de los problemas, uno de los temas que al justiciable le debe de interesar. Sí. Es decir, oiga, mi caso lo conocía el juez, lo estaba llevando el juez, oiga, ¿ahora qué vamos a hacer? Por ejemplo, en materia de trabajo, yo que llevo asuntos de instancia, materia federal, hablo de instancia porque son los conflictos directos contra el Seguro Social, en materia de pensiones, por ejemplo, que llegue uno de mis justiciables, así les llamamos a los ciudadanos, y que llegue la ciudadana o el ciudadano y diga, oiga, fíjese que, pues, mi caso, ¿cómo va? No, pues es que resulta que el juez se fue ayer y mañana y ya ahora está otro juez. Entonces hasta que déjeme ver para empaparme. Mientras hay que tomar una foto. Entonces, exacto, con el propósito de establecer esto. Entonces es un tema primero. Otro tema fundamental, importantísimo, y lo tocaba el magistrado, el tema de la imparcialidad. El trabajo que yo tengo no se lo debo más que al esfuerzo que yo realicé durante 20 años de servicio. ¿Sí me explico? Ni siquiera soy de la localidad, es decir, tampoco no tengo ninguna relación, ningún compromiso con el compañero de la generación o con mi vecino del otro lado, ¿sí me explico? Sí. Eso garantiza absolutamente que las decisiones que yo vaya a tomar no estén imbuidas por ningún tipo de cosas. Si elige usted a los jueces, ¿qué ocurriría si usted elige a los jueces? Alguien le apoyó, alguien le ayudó a hacer campaña. Y aquellos que le ayudó a hacer campaña,
no podrá existir un dejo de pues posible parcialidad para favorecer. Cuando llegue aquel que le ayudó a hacer campaña y le diga, oye, juez, haz esto. Ahí está mi caso, ahí está mi caso, ahí te lo encargo. Esa es la parte que me debería preocupar. Segundo aspecto que me debería preocupar, ¿de dónde van a ser propuestos los jueces que van a atender mi caso? ¿Quién los va a proponer? Pues veámoslo, es evidente quién los va a proponer. Uno los va a proponer el legislativo, otros el ejecutivo y otros el judicial. Díganme ustedes, ¿quién tiene mayoría ahí? El legislativo y el ejecutivo. Sí, claro. Es decir, probablemente, y así lo vemos en el colectivo, pues sería afín la persona propuesta a esto. Ahora, tampoco existen mecanismos para determinar que los que van a llegar a ser electos sean los más capaces. Los concursos de oposición que hoy tenemos, pues no están previstos en la iniciativa. Es decir, y yo pongo el ejemplo, y lo ponemos mucho algunos juzgadores a nivel república que hemos tenido contacto con ustedes, los medios de comunicación. Cuando yo necesito que alguien me opere, a veces tengo, como un doctor, tengo confianza en aquel que me dicen que es el más capaz para intervenirme. Cuando si yo quisiera volar en un avión, esperaría que el piloto sea el más capacitado para llevarme a mi destino, ¿no? El tema es que en los juzgados y con los jueces ocurre exactamente lo mismo. Necesito garantía de que ese sea la persona más capacitada para resolver en conciencia esta situación. También nosotros se nos ha acusado que respondemos a grupos, que respondemos a intereses. Se ha dicho mucho de estos temas. Yo invitaría a la población a que vea de dónde provenimos los jueces federales y los magistrados federales. Todos estudiamos en escuelas públicas en su mayoría. Sí. El 90 y tantos % de la población estudiamos en escuelas públicas. Yo conocí una escuela privada hasta que ya era funcionario judicial y me dieron una beca para estudiar una maestría en la Universidad Panamericana. Pero yo estudié en una escuela pública, de esas que va a cualquier ciudadano, en una secundaria, Entonces, cuando se nos acusa que no tenemos sensibilidad respecto de la población, eso es una grave falacia. Nosotros conocemos las necesidades de los ciudadanos y nosotros entendemos las dificultades que tienen. Yo les diría, con eso, con la elección, garantizaríamos también que el ciudadano tenga todas estas garantías. Ahora, los jueces federales, en particular como el magistrado, resuelve asuntos relacionados con autoridades. Entonces, yo le diría, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que llegue un día con un juzgador y le proponga que vaya en contra de la decisión que asumió una autoridad federal que pertenece al Ejecutivo? Imagine que el juez que ganó en esa elección hubiera sido propuesto por el Ejecutivo. ¿Usted cree que podría existir imparcialidad e independencia, que es lo que nosotros estamos todos los días aquí estableciendo? Puede ser a lo mejor capaz, puede ser a lo mejor popular, pero el ciudadano tendría la garantía de ir con un juez imparcial, un juez independiente. Oye, si el presidente dice cada rato que de los 4 ministros que propuso la Corte, 2 se le voltearon, dice, ¿no? O sea, les cuestiona la independencia. Claro. No, y en ese escenario se asoma la corrupción. Sí, claro, y dice que se le voltearon. Y yo le voy a decir, bueno, porque el ministro o la ministra a los que señala como que se le voltearon, pues porque están ejerciendo una función. Y esa función es que asumieron el cargo que te correspondía de ser ministros y todos juramos protestar a la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Solo porque ese ministro o esa ministra está cumpliendo con la Constitución, por eso se le acusa. Sí, claro. Como que tiene una situación anómala, ¿no? Sí. Creo que esta es la parte donde los ciudadanos tendríamos que involucrarnos más. Entiendo también que los ciudadanos a veces están alejados de esto. Y yo lo platicaba atrás bambalinas con el compañero periodista Bonilla. La verdad es que yo creo que esta es la parte importante. El ciudadano debe de atender más a estos aspectos. Claro. Que deje de ver al Poder Judicial de la Federación o los de los estados, porque también viene, o sea, el problema no es que solo son los 1,600 juzgadores federales. Viene con la reforma constitucional obligaría a todos los estados, a todas las entidades del país, a hacer lo mismo. Claro. Es decir, a quitar a todos sus jueces y poner nuevos jueces, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Un atraso importantísimo.
sobre todo en la justicia local, nosotros vemos menos asuntos. ¿Sí me explico? Si nosotros consideramos un gran pastel, la mayoría de los asuntos está en la justicia local. Sí. Entonces yo le diría, si nosotros ya nos hemos estado viendo rebasados con el número de asuntos porque no tenemos personal suficiente, si nos estamos viendo rebasados nosotros, la justicia local está desbordada en todo el país. Entonces yo le diría, cámbiese a miles de jueces más en cada uno de los estados y dígame usted esto. Otra cosa, el ciudadano sí le debe interesar qué pasa con sus impuestos, cuánto va a costar la elección de los jueces y magistrados nomás federales. Imagínese lo que va a costar al erario la elección de los jueces locales. Creo yo que la reforma por todas estas sí impacta al ciudadano y el ciudadano sí tiene que entender que sí le va en lo cotidiano a representar un cambio en la visión que tiene, ¿no? Claro. Nosotros podíamos platicarles de casos donde hemos ayudado a los ciudadanos, lo empieza a hacer el Consejo de la Judicatura. ¿Qué creo que nos faltó? Que nosotros salimos tarde a platicar con ustedes. Esa es parte de un reclamo que tenemos en los medios de comunicación. Sí. Los medios de comunicación siempre nos hemos quejado de lo cerrado que ha sido el Poder Judicial. Tanto el de la Federación como el de los estados. Pero también lo entendemos. O sea, esta parte de que, somos árbitro. También no está tan fácil. Yo no puedo venir a dar mi opinión aquí de un asunto. Exactamente. Porque ¿no? Incurro en una violación a mi código de ética. Exactamente. Y también como funcionario. Exactamente. Es bien difícil hablarles de casos. Yo puedo hablar de casos que yo ya he resuelto, que ya están firmes. Si me explico, firme significa que ya llegó a revisión del tribunal donde trabaja el magistrado y el magistrado dio y sus dos compañeros, porque es un colegiado. Sí. No es la decisión del magistrado, son tres mentes brillantes. Sí, no es un tema unitario, pues, ¿no? No es un tema unitario, ¿sí me explico? Sí. Donde ellos con su especialización pueden decir lo que hizo el juez Juventino está mal. Y entonces nosotros decidimos esto. ¿Sí me explico? Y entonces ellos ya toman la determinación. Cuando ellos ya toman la determinación, puedo yo venir con ustedes a platicarles de este caso de éxito que impactó a la ciudadanía. Pero no puedo platicarles de lo que está ocurriendo conmigo ahorita. Sí. Ni lo que voy a resolver o no en determinados casos, porque estaría adelantando mi opinión. ¿Y esto qué implica? Implica una violación a mis propios ordenamientos. Entendemos que los ciudadanos no conocen eso, pero también entiendan un poquito la situación particular que implica impartir justicia. Sí. También había mucho la idea de que los jueces hablamos por nuestras sentencias. Yo también invito a la ciudadanía, vean nuestras sentencias, están públicas, disponibles en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal. Cualquier ciudadano se puede meter a ver todas las sentencias que yo dicto todos los días. Transparencia, existe, ahí está. Claro, no vienen los datos personales porque estaríamos vulnerando el derecho de intimidad a las partes. Claro. Pero sí viene ahí lo que decidimos y las razones que damos, ¿sí? Y ahí viene nuestra productividad. Y ahí viene todo lo que hacemos todos los días por ustedes. Ustedes nos ven aquí muy frescos a las 7:30 de la mañana, pero yo ayer terminé mi jornada de trabajo antes de la medianoche porque tenía que emitir 2 sentencias que vencían ese día. Es decir, no se ve todo lo que la judicatura hace ni el esfuerzo que hace todo nuestro equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo muy pequeño que hace milagros y hace maravillas para que los ciudadanos tengan justicia pronta y expedita. Y también esos ciudadanos que son sus vecinos de todos los días, que diario van y se esfuerzan, ya no van a poder llegar a ser jueces. ¿Sí me explico? Ellos jueces corren peligro. ¿Por qué corren peligro ellos? Porque simple y sencillamente ellos aspiraban a participar en el siguiente concurso. Cuando yo me vaya de Colima, muchos de mis colaboradores van a querer el lugar que yo tengo en Colima. ¿Sí me explico? Y van a participar los mejores y van a decir, yo hago el concurso y todo el rollo para tratar de ser el juez que atienda los casos o la jueza que atienda los casos. Pues ellos ya perdieron toda esa trayectoria, muchos de ellos con 20 años de servicio. No, y peor se la cuento, porque está en riesgo también la chamba, porque el que gane ahí en la posición donde estaba usted, va a meter a los de la campaña, a los que me ayudaron a promoverme. Entonces, ya te la sabes, dice el asaltante. Yo no quería decirlo así de manera tan clara, pero existe esa posibilidad, porque no están acostumbrados a lo que crecimos el magistrado y yo. ¿Cómo crecimos como juzgadores, el magistrado y yo? Crecimos a través de la carrera judicial y el respeto a la carrera judicial, el respeto a la permanencia de nuestros compañeros. Yo cuando llego a un órgano jurisdiccional no llego corriendo a todo mundo, ¿verdad?
¿Por qué no llevo corriendo todo el mundo? Porque evidentemente tienen ahí sus posiciones bien ganadas. Sí, hay servicio civil. Y hay un servicio civil de todo, carrera, ¿no? y hay experiencia, Sí, y claro. hay que aprovechar la experiencia de esas personas. ¿Sí? Esto, Acá no, acá dicen que un abogado recién egresado puede ser no, pero juez y magistrado. yo le diría, si yo le digo que después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial, casi 20 años, me designaron juez, y cuando llegaban mis primeros casos, debo reconocer que también dudaba de las decisiones que yo iba a tomar. Imagínese un Después de recién 20 egresado. años, ahora imagínese un recién egresado. Sí. De verdad, y me puedo equivocar. Para eso también están los órganos que enderezan esas planas, ¿no? Pero si me puedo equivocar, pero nunca lo haré con una intención específica de favorecer o beneficiar a alguien. Lo haré porque soy un ser humano que también puede ver de diferente manera un asunto. Claro. ¿Sí me explico? Déjenme hacer una última pausa y robarles 5 minutitos más. Les voy a robar 5 minutitos más a los invitados que ya están ahí. Los que siguen, por favorcito, porque está igual de interesante la plática. Les voy a dejar la provocación ahorita para que me la conteste regresando, magistrado. Hay 2 señalamientos más. Te va a dar con el bastón. No se vaya a calentar, magistrado. Ahí está. Pensamos que ya la habíamos librado. Ahí le cargo un amparo mejor. Oigan, a ver, otros señalamientos, y me los contesta regresando del corte. Dicen que jueces y magistrados liberan delincuentes, que ese es otro de los agravios, y otra, que ganan muy bien ustedes, que ustedes se están haciendo ricos y que ustedes tienen un sueldazo. ¿Sale? Regresando de la pausa, me las contesta, por favor. Estamos platicando esta mañana con el juez de distrito juventino Lamas Guzmán y con el magistrado de circuito Joel Fernando Tinajero y con el periodista Miguel Bobadilla sobre esta polémica, este plan C, esta reforma constitucional que está impulsando el oficialismo para que dentro de muchas cosas en el Poder Judicial, pues lo principal, lo que llama la atención, se renueven los jueces y magistrados a través del voto directo. Una pausa, regresamos. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Nos hemos extendido un poquito en esta entrevista, pero ya en la parte final estamos platicando con el juez de distrito juventino Lamas Guzmán y con el magistrado de circuito Joel Fernando Tinajero Jiménez sobre esta polémica reforma de pues a la Constitución, literal, que quieren reformar el famoso plan C que impulsa el oficialismo. Dejaba la provocación sobre la mesa, magistrado, sí, antes de ir al corte, en cuanto a las acusaciones que ustedes han recibido muchas mañanas desde el púlpito del Palacio Nacional, en donde a ustedes lo señalan, entre muchas cosas, de liberar delincuentes, y de que ganan muy bien. Son otros 2 señalamientos que ahí están, aparte del de la corrupción. ¿Qué puede decir al respecto, magistrado? Sí, en principio, como inicialmente comencé a platicar aquí con ustedes y con la audiencia que bien nos escucha, pues son manifestaciones totalmente sin una demostración. No es verdad que se liberen delincuentes. No, los jueces de distrito, los magistrados de circuito que nos ocupamos en última instancia de esto a través del juicio de amparo, precisamente tenemos que dilucidar si las instancias de inicio, como son las fiscalías, ¿verdad? Y otras autoridades que anteponen un pronunciamiento sobre la situación jurídica de algún inculpado, pues precisamente se dieron conforme a lo que manda la Constitución. Hay un principio que es que está ahí precisamente y que debe observarse, que es la presunción de inocencia. Es decir, no puedes tú detener a una persona y luego averiguar si es o no responsable. O sea, debes llevar los elementos necesarios para poder, en todo caso, estar en condiciones el juez de poder dictar una convalidar una detención. En muchos de los casos que se han expuesto, pues realmente no se dice si esta carpeta de investigación estaba bien integrada o no. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el juez de distrito tuvo que dejar en libertad a una persona que aparentemente es un delincuente, ¿no? Incluso pudiéramos llegar al extremo de pensar que, de acuerdo con todas las noticias que tenemos, sí es un delincuente, pero la carpeta de investigación que nos allegan no está bien
conformada, no está bien integrada. Entonces el juez de distrito y en su momento el Tribunal Colegiado del Circuito, pues no tiene los elementos, las pruebas necesarias para poder determinar efectivamente que hay una presunción de responsabilidad. Sí podemos nosotros pasar al siguiente punto para que en su momento sea sentenciado, y si no hay esta integración de elementos de prueba como manda la Constitución, pues necesariamente vienen las libertades. Entonces, bienvenida una reforma, pero al sistema judicial en México. O sea, también fiscalías y demás, Ministerio Público, porque por lo que entiendo es el que falla muchas veces, es que ¿no? todo se arrastra así. Y aparte son las primeras en decir, digo, las fiscalías, las policías, el juez lo soltó. Sí, igual, también, ¿no? con todo respeto para todos los servidores públicos que están en esas instancias, pero creo que hay un inicio. Yo les decía desde un momento, nosotros en su momento, yo no resuelvo de primera mano si es responsable o no, sino que tengo que ver si la autoridad que se encargó de esto actuó conforme a la Constitución, y si la Constitución exige que haya pruebas para poderlo dejar encerrada, pues y no las tengo, pues sale libre. Entonces, esta desinformación que continuamente y sistemáticamente se da en las mañanas, decir, es que los liberó el juez, bueno, ¿por qué no viene antecedida de igual brevemente del caso en sí, ¿verdad? ¿Cómo estuvo integrada esa carpeta y a qué obedeció y por qué el juez dictó? ¿Por qué no leen la resolución del juez? ¿Por qué no leen los argumentos que dio el juez para liberar a ese presunto responsable? ¿Cuál es el origen de la carpeta de investigación? ¿En dónde se integra? Puede serlo con una denuncia, pues una querella, en fin. Pero es una fiscalía, es el Ministerio Público el encargado al final, ¿no? Las fiscalías, es el Ministerio Público el que se ocupa de estas cosas. Y el pecado es original, digamos, no muchas veces. Inicia ahí. Puede ser, no desconozco las razones. Lo que sí puedo yo afirmar es que en la mayoría de los casos que hay estas libertades es porque no hay los elementos de prueba suficientes para poder establecer esa responsabilidad o presunta responsabilidad, ¿verdad? Según sea la etapa en que se lleve. Entonces, la mala integración también habría que apuntar en ese sentido. ¿Qué está pasando en las fiscalías? ¿Y ustedes cargarían también con esa responsabilidad de decir, como magistrado, como juez, avalé esto sabiendo que estaba mal integrada la carpeta? Digo, ahí tienen responsabilidad también. Claro que sí. Y nos vale la destitución, y no nada más la destitución del cargo, sino nos pueden hasta consignar. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos atados precisamente a un mandato constitucional, y no atados, o sea, es nuestra tarea el que las autoridades se plieguen a esta. Si por virtud del trabajo en las policías y no se pueden dar y satisfacer todas las exigencias de la Constitución, bueno, pues entonces trabajemos en cómo ordenamos estas normas constitucionales para que ante la habilidad de los delincuentes no haya, por ejemplo, pues estas privaciones de libertad, estas detenciones inconstitucionales, ¿no? Entonces, que la Constitución permita en todo caso que haya maneras de que los elementos aprensores, desde la policía hasta los ministerios públicos, pues puedan tener los tiempos, en fin, para que puedan detener a alguna persona, ¿no? Con atención al Constitución. Como está dada la Constitución, pues difícilmente, y muchas veces pues se dan las cosas de manera inmediata porque pues ya se va a ir, en fin. Entonces, pues nuestra cultura no ha ido trabajando en ese sentido de preparar bien las cosas, pues porque pues medio mundo se va de aquí, inmediatamente saben que ya les siguen un orden, digo, las van a detener y, en fin. Entonces, creo que hay que atender desde su origen esta problemática, ¿no? Entonces, no es verdad como se afirma, se asevera y se despotrica en esas mañaneras, que por cierto, pues nosotros no tenemos ni los medios
para poder estar hablando todos los días, ¿verdad? Ni el presupuesto nos lo permite. Haga su mañanera, magistrado. No, pues, con gusto. Lleves al juez, habla bien también, el juez, ya vimos. También aquí que participe. Entonces, la reforma tiene que ser más amplia, al sistema judicial, no al poder. Claro que sí, debe impactar en todo. Bienvenida una reforma al sistema judicial en México, pero que debe atender a todas esas instancias, ¿no? Porque ahí se generan desde la problemática en sí, pues todas las repercusiones. Claro. Oiga, ¿y sí es cierto que se están haciendo millonarios ustedes ahí porque esa es la otra cosa? Pues yo los invito a que vayan a mi domicilio y francamente... yo pensé que nos invitaba al desayuno. Pues precisamente a propósito de que ganan bien. A los periodistas también nos acusan de corruptos, no se preocupe. Unos taquitos, sí, con todo gusto. Sí nos alcanza. No es verdad. Mire, nuestros sueldos están publicados. Ustedes pueden, incluso también en las páginas, están publicados ahí. Se ha considerado por la Constitución que el sueldo de un juzgador no se ha disminuido, se ha apostado por el propio pueblo, pues a través de sus representantes, que son los legisladores, establecer una cantidad suficiente para que el juzgador viva de manera que no tenga que darse a la necesidad de que necesito esto y aquello o lo otro, sino satisfacer las necesidades y vivir de alguna manera cómoda. Y el decir vivir de manera cómoda no significa el estar por encima o en la opulencia, como también mal se ha informado. Entonces, ahí están los sueldos. En fin, nosotros no tenemos, nosotros tenemos que pagar renta, nosotros tenemos que pagar luz, nosotros tenemos que pagar una serie de cosas que, por ejemplo, la persona que despotrica todas las mañanas no lo hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, digamos, ¿quién está ganando más? No ganamos lo que menciona, lo que se menciona reiteradamente, ¿no? Es otra desinformación. Nuestros sueldos están ahí, han estado desde hace años, es transparencia, ¿verdad? Entonces, pues, como les digo, también no soy yo de aquí del estado de Colima. Yo acabo de llegar, tienen su casa, después, ahí, pues aquí, sí. Pero, pues, no es algo significativo que digas, pues, se está haciendo millonario. Insisto, hay medidas de control que precisamente nos están monitoreando en el sentido de que lo que obtengamos sea precisamente acorde a lo que ganamos. Si se desfasa esto y empiezan a ver más más patrimonio que no se justifica, entonces ahí sí hay problemas, ¿no? Ya se prende el foquito ámbar, digamos, ¿no? A ver, vamos a revisar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que podemos platicar programas y programas y programas. Le pediría alguna conclusión, juez, en torno a este tema. Nos queda poquito tiempo, pero adelante. Yo les agradezco mucho. Yo sí gano bien. También yo los invito a que vayan a ver la vivienda que rento en Colima, en una zona pues muy normal, ¿no? De la ciudad. Además, es algo muy importante que en el tema de los ingresos que se ha indicado, qué es mucho y qué es poco también, ¿no? Es decir, el juez y el magistrado, la jueza, la magistrada tienen la necesidad de vivir, pues como cualquier ser humano, con las propias necesidades personales y familiares. Y honestamente les puedo decir que no somos ricos, no. Además, un aspecto importantísimo, el juez no puede y el magistrado no puede recibir dinero distinto del que corresponde a su sueldo. ¿Sí me explico? Hay prohibición específica de generar litigio, de generar claro, a lo mejor algún otro tipo de ingresos por temas de inversiones y esas cosas, pues sí podría ser. Eso lo tenemos personalmente y particular. Si meto mi dinero y gana algo de interés, pues no pasa nada, ¿no? Ahí me dice luego dónde. Oye, la contrata, la tanda. Y también participa, ¿no? En las tandas también, ¿no? También le entramos a las tandas. ¿Por qué? Porque somos gente de verdad común, gente que no es privilegiada, ¿no? Y que vive para
para trabajar, prácticamente no trabaja para vivir, ¿no? Claro. Y creo que esa es la parte que también la ciudadanía tiene que quedarse con esa impresión de que no es cierto que hay los supersueldazos, no tenemos ningún tipo de remuneración adicional a la que ganamos, no tenemos ninguna ayuda de algunos otros aspectos como las que tienen otros funcionarios públicos, no nos dan tampoco un vehículo a cada juez y magistrado para que nosotros lo usemos, eso tampoco existe, no hay ni siquiera presupuesto. Todos los días vamos en nuestro riguroso carrito, tenemos un carrito de los ordinarios, ¿verdad? De un monto pues mediano, de costo, es decir, no hay ningún tipo de cosas, ¿no? Y que además debemos al banco, igual que ustedes, igual que cualquier ciudadano, vamos y generamos una hipoteca para adquirir una casa y vamos y compramos un auto a crédito y lo pagamos, es decir, no existe algún tipo de opulencia como aquí, tal, ¿no? Aquí viene la gente de MG, ahorita son los que siguen en la entrevista por si quieren comprar un vehículo bueno, sí, garantizado y de marca. Pues a lo mejor, ¿no? Ahí están. Y que nos den ahí un buen descuento, porque la verdad es que no tenemos como para decir, yo llego y pago mi vehículo al contado y un vehículo de lujo, eso pues no existe, esto es una falsa apreciación, ¿no? Y además somos parte de la sociedad, también tenemos vecinos y también tenemos amigos que pueden corroborar que verdaderamente vivimos en la justa medianía, que también es uno de los temas que se utiliza. Ya no los entretengo más, discúlpenme, nos gusta mucho platicar, ¿no? La verdad es que les agradezco mucho su mire, como decía aquí Miguel, son temas que dan para platicar 5 programas, esa es la verdad. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a platicar con ustedes, pues todo parece indicar que va a ser septiembre, ¿no? Todo parece indicar que septiembre es el plazo fatal, digamos, para que esta reforma pase. Yo creo que va a pasar, honestamente, se los tengo que decir. Yo creo que dentro de todo, creo que ustedes también lo saben que va a pasar. Porque hay quien dice o quien tiene fincadas las esperanzas en que no se logre la sobrerepresentación en el Congreso, que yo creo que se va a lograr. Lamentablemente así está la cosa, pero tendremos oportunidad de platicar seguramente nuevamente y les quiero agradecer mucho su visita esta mañana al juez Juventino Lamas. Muchas gracias, señor juez, y al magistrado Joel Fernando Tinajero. Muchas gracias, señor magistrado. Por el contrario, gracias a ustedes. No, hombre, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una foto con nuestros entrevistados del día de hoy del Poder Judicial de la Federación y vamos a regresar. Ya hasta aquí el personal de MG para platicar sobre pues sus vehículos, sobre lo que están ofreciendo. Mi querido juez, si se le ofrece ahorita, hay un buen vehículo, y hay financiamientos también. Y regresamos después para cerrar con Miguel Bobadilla sobre los últimos comentarios el día de hoy en el espacio del Conde de la Noticia. 8:38, pausa, regresamos.